Ahora sí, ya estamos de vuelta. Tuvimos unos pequeños inconvenientes con la plataforma del diario. Les pedimos mil disculpas. Reiterarles las buenas noches a todos los que están viendo el live en este momento, a todos nuestros amigos del Diario del Gobierno. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Interceptado, la sección donde entrevistamos a los candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino. Recordarles que el día de hoy tenemos la entrevista porque nos acompañará el señor Víctor Quijada, él es candidato del Partido Nacionalista Peruano al Congreso de la República por Lima con el número 13. El candidato de 36 años es abogado por la Universidad San Martín de Porres desde el año 2010. Y también ostenta el grado de magíster en contrataciones con el Estado para la gestión pública por la misma Casa de Estudios por la Universidad San Martín de Porres, a la par que ahora está estudiando un doctorado en políticas públicas. Mientras esperamos que el candidato se conecte para poder dar inicio a la entrevista, recordarles que pueden seguirnos en las redes oficiales del diario, tanto en Facebook como en Instagram, como Diario El Gobierno. Y hablando acerca de nuestra plataforma de Facebook, el día de hoy, a partir de las 8 de la noche, nuestra compañera Alexandra Carrión estará entrevistando al candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano, el señor Alberto Bengolea. Así que los invitamos también a que formen parte de la entrevista. Mientras esperamos que el candidato se conecte para poder dar inicio con la entrevista, recordarles también que él ha trabajado como independiente en su ejercicio de abogado entre los años 2012 y 2020, ¿no? También fue socio director y subgerente de la empresa Inversiones Gabrieto Sac desde septiembre del 2011. Así también fue presidente de la asociación Arquire Publicum Juris entre los años 2011 y 2020. Vamos a esperar que se conecte el candidato para poder dar inicio a la entrevista. Recordarles nuevamente que pueden seguirnos en todas nuestras redes oficiales como Diario El Gobierno. Y que el día de hoy en nuestra plataforma de Facebook Live, a partir de las 8 de la noche, nuestra compañera Alessandra Carrión estará entrevistando al candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano, el señor Alberto Bengolea. Así que los invitamos también que estén a partir de las 8 dentro de nuestra página de Facebook para la entrevista con el señor Bengolea. Vamos a esperar que se conecte el candidato. Recordarles también que él es candidato por el Partido Nacionalista Peruano, el partido del expresidente Ollanta Humala, que está intentando nuevamente alcanzar la presidencia de la República. Vamos a esperar que se conecte el candidato para poder dar inicio a la entrevista. Invitarlos también a todas las personas que nos están viendo, a los que recién se suman a la transmisión, o los que no tenían las redes del diario, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes oficiales, tanto en Facebook como en Instagram, como Diario El Gobierno. Parece que ya tenemos al candidato para poder iniciar la entrevista. Listo. Candidato, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Diario El Gobierno. Hola, ¿cómo estás? Joselo, ¿no? José, sí, José. ¿Qué José, tal? ¿Cómo allá. está? Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué ¿Cómo tal? le va? Antes que nada, buenas noches y bienvenido a Diario del Gobierno. Le agradecemos por estar con nosotros y poder brindarnos la entrevista del día de hoy. Estábamos hablando justo un poco antes de que usted se conectara. Conversamos un poco acerca de su trayectoria y que usted estaba postulando al Congreso de la República por el Partido Nacionalista Peruano por Lima con el número 13. Hablamos acerca de que usted es abogado por la Universidad San Martín de Porres desde el año 2010, así también ostenta el grado de magíster en contrataciones con el Estado para la gestión pública por la misma Casa de Estudios por la Universidad San Martín de Porres. Y además también, como primera pregunta, que estaba un poco fuera de la entrevista quizás, me gustaría confirmarlo. Encontré la información de que usted se encuentra actualmente estudiando un doctorado en políticas públicas. ¿Me podría confirmar esa información? Sí, correcto, así es. Está bien, entonces. Usted también dentro de su trayectoria profesional ha sido trabajador independiente, entiendo yo que en su ejercicio de abogado, ¿no? Entre los años 2012 y 2020, ¿no? Y también figuraba que usted ha sido socio director y subgerente de la empresa Inversiones Gabrieto Sac, ¿no? Empresa que a día de hoy me parece que ya está dada de baja en la SUNAT. Correcto, sí. Efectivamente. Bueno, candidato, procedo a explicarle la dinámica de la entrevista. ¿No? Vamos a dividir la entrevista justamente en dos bloques, ¿no? El primero que va a ser el bloque personal, donde vamos a conversar un poco sobre su historial político, su historial público, y en segundo lugar, el bloque de propuestas personales y las del partido, que son las que nos atañen a día de hoy. Si está todo claro, podemos comenzar. Claro, conforme. Bueno, usted como tal no tiene tradición política, ¿no? Porque este es su primer cargo de elección pública al que postula, ¿no? Además de que los registros, justo como mencionábamos antes, sobre su trayectoria profesional lo enmarcan como un trabajador independiente en su ejercicio de abogado. Entonces, en ese sentido, ¿por qué incursionar en la política? ¿Por qué caminar hacia un lugar en el que usted todavía no tiene mucha experiencia? Bueno, yo ya tengo más de 3 años trabajando a nivel de medios, ¿no? Como analista político, ¿no?
Y bueno, siempre he estado de alguna manera vinculada al Estado, ¿no? Porque siempre, como la especialidad que tengo es la contratación pública y el Estado es el mayor comprador, y bueno, básicamente en la contratación pública entra todo lo que es la gestión pública, ¿no? Porque desde que sale un requerimiento, una necesidad, pasando por los procesos de licitación o selección, en donde intervienen diversos funcionarios, servidores, incluso hay acciones políticas por las prioridades de las obras, bienes o servicios que se adquieren, y en donde intervienen todos los sistemas administrativos de gestión pública, y como esto va además de la mano con las políticas públicas, porque digamos las entidades, sean municipales, gobiernos regionales, gobierno nacional, construye o compra de acuerdo a las políticas públicas del momento, ¿no? Entonces, eso es lo que me anima a mí a ingresar a la política, digamos, bajo la elección popular, ¿no? Ahora, en una entrevista usted señaló en un momento que el expresidente Ollanta Humala representa experiencia de gobierno y estabilidad económica. Sin embargo, el señor Humala a día de hoy está muy abajo en las encuestas y probablemente no sea uno de los candidatos que pelee el primer lugar para el sillón presidencial. Entonces, en ese sentido, ¿no le parece que quizás la gente desconfía un poco de esa experiencia previa de ese gobierno con el señor Humala? Sí, es correcto, ¿no? Las encuestas, al menos del momento, lo establecen así. Yo siempre he señalado de que yo soy nacionalista, yo no soy humanista y no me gusta, digamos, las revanchas ni los rencores en ningún aspecto. Hay que tener en cuenta que hay que reconocer lo que es la verdad, ¿no? Y la verdad es de que él fue un presidente que aportó mucho en la inclusión social y los programas sociales. Y bueno, lamentablemente la población aparentemente no lo ha valorado de esa manera, pero esperemos al menos obtener representación congresal, ¿no? Porque en muchas de las encuestas creo que podemos alcanzar ese ansiado 5% en esta última semana, ¿no? Semana crucial, seguramente, ¿no? Debe estar de pies a cabeza todo el partido y todo lo que está haciendo estos últimos días de campaña de cara al 11 de abril, ¿cierto? Bueno, realmente cada candidato tiene su forma de trabajo, su equipo de trabajo. De igual manera el expresidente tiene su equipo. Cada quien, digamos, ve la manera de trabajar y de sumar los votos posibles en favor del partido y de llegar a la famosa valla, ¿no? Que es ahorita nuestra prioridad principal, siendo realistas, ¿no? ¿Cómo es el trato con el expresidente Ollanta Humala, que también es la figura máxima de este partido, ¿no? ¿Cómo es el trato? ¿Es bastante frontal? ¿Hay mucha meritocracia entre medios del partido? ¿Es muy abierta la comunicación dentro? ¿Cómo es la comunicación fluida con el candidato a la presidencia? Bueno, desde que comenzó la campaña, cada quien avanza por su trabajo, digamos, en su zona, en su jurisdicción y de acuerdo a sus competencias, ¿no? No es que haya una continua fluidez en el diálogo, ¿no? Creo que desde que empezó la campaña, cada quien, digamos, ha estado en su ciudad, en su distrito, en su región, trabajando, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Entonces, realmente el tema de la comunicación en sí siempre ha sido buena, digamos, bajo los términos políticos y bajo los términos de esencia y, digamos, de una manera de aceptación, pero que, digamos, cada quien, digamos, al fin y al cabo trabaja en su respectivo cargo, ¿no? Porque hay que recordar que yo soy candidato al Congreso, ¿no? Y es un poder que es el poder legislativo, no tiene nada que ver con el ejecutivo, ¿no? Ahora, hace un momento, por ejemplo, usted mencionaba acerca de estas políticas públicas y de muchas de los proyectos que impulsó el señor Humala dentro de su gobierno, que como usted mismo mencionó, quizás en alguna manera el pueblo lo ha olvidado, ¿no? Y que dentro de esa rama también estuvo, por ejemplo, la reforma de salud, ¿no? El sistema de salud que a día de hoy es evidente y palpable que la pandemia lo ha colapsado totalmente, ¿no? Incluso las instituciones de investigación han avanzado lentamente cuando lo que se requería también eran resultados lo más pronto posibles, ¿no? Y el plan de gobierno del partido plantea la reestructuración del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y el Control de Enfermedades, ¿no? Dentro de la medida se propone desconcentrar este organismo del Ministerio de Salud, del MINSA, y dotarlo de recursos propios, entiendo yo que quizás de alguna autonomía. ¿Usted cree que el MINSA entorpece en ese sentido la labor del Centro de Epidemiología o a qué obedece la propuesta como tal? Bueno, toda institución tiene un órgano rector, ¿no? Y el órgano rector del sistema de salud es el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. Lo que sí falta, digamos, autonomía en cuanto al pliego presupuestario, ¿no? Porque cuando hay instituciones adscritas a un ente rector en el cual depende, digamos, el dinero, ¿no? Para hablarlo en términos simples, las transferencias, si vas a depender del papá, o sea, del órgano rector,
mejor es que, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas te transfiera directamente, ¿no? Entonces, todas las instituciones ansían esta autonomía presupuestaria, que si bien es cierto, en el papel es una autonomía en cuanto a la gestión administrativa, pero tú sabes que mientras que se entorpezca en otras instituciones y haya más burocracia por el cual pasa el dinero, puede ser que den prioridades y cambien los presupuestos, ¿no? Es por eso que este centro de epidemiología y en general también la creación del Centro Nacional de la Vacuna, por ejemplo, y la creación de un ministerio como la Ciencia y Tecnología que tenga que ver relacionado a las investigaciones de salud, son prioridades que tengan, digamos, autonomía presupuestaria, ¿no? Y autonomía administrativa, ¿no? Y esto se logra a nivel normativo a través de una ley orgánica pertinente o el decreto supremo, la norma pertinente para que se llegue a esto, ¿no? Ahora, justamente a lo que usted apuntaba, ¿no? Y lo acaba de mencionar, del Centro Nacional de Vacunas, ¿no? Dentro de la rama de salud, el partido también está apuntando a la creación justamente de este centro, ¿no? El Centro Nacional de Investigaciones Médicas y de Vacunas. Conocemos la realidad económica del país a día de hoy, donde lo que la población está pidiendo a gritos en su gran mayoría es trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el respaldo económico de medidas como estas, del centro de vacunas como tal, que involucran la construcción, ¿no? Que involucran infraestructura, ¿no? Que involucran, ¿cuál es ese respaldo económico que tienen medidas como estas? Mira, ahorita el Perú estamos en una crisis, no salimos de esto, y esto se debe a que en nuestro país falta mucho planeamiento, ¿no? A pesar que es un sistema administrativo, generalmente los gobiernos que han pasado han tratado de alguna manera avanzar, pero siempre hay barreras políticas, barreras económicas, de grupos de poder, de grupos de interés, corrupción y ya todos los problemas que nosotros ya sabemos, ¿no? Todos los peruanos. Entonces, para que este tipo de reformas avancen, se requiere de mucha voluntad política, en primer término, ¿no? A nivel legislativo, a nivel del ejecutivo, ¿no? Que tiene que haber una buena coordinación, una gobernabilidad, lo que se llama, ¿no? Y en cuanto esto se supere, nosotros tenemos que plantear y ponernos a pensar en que antes de hablar del tema económico, porque ahorita estamos yendo a media caña, como se dice, ¿no? Para ir a toda potencia necesitamos salir de este problema de salud. Y el problema de salud es el tema de la pandemia. Entonces, para nosotros poder liberarnos y abrir nuestras puertas en el mercado que tenemos y para que haya recuperación del empleo, de la inversión pública y de la inversión privada, se requiere básicamente la prioridad del Centro Nacional de Vacuna, que es para la adquisición, compra y dotación, distribución, almacenamiento y aplicación de la vacuna, y que sea un órgano autónomo, que tenga su propio pliego presupuestario y que a la vez se negocie la adquisición masiva de más de 33 millones de vacunas, de todas las marcas, al menos las que han probado su efectividad, ¿no? Y que inmediatamente este proceso de vacunación avance para inmediatamente que la población de todas las edades se pueda incorporar en el día a día al trabajo, ¿no? Que es básicamente lo que se anhela. Mientras tanto, en medidas de reactivación económica se plantea darle énfasis a la inversión pública, ¿no? Porque la economía tiene cuatro motores, ¿no? Uno de ellos es la inversión pública. Hay obras que han quedado inconclusas, paralizadas, como el gasoducto sur, el refinería de Talara, carreteras, obras de los gobiernos regionales que le falta presupuesto para culminar sus obras, nuevas obras, por ejemplo, a través de colegios emblemáticos, nuevos colegios, como el que se maneja a través del PRONIET, del Ministerio de Educación, bueno, y aquellas obras de saneamiento que fueron prioridad supuestamente al inicio del gobierno del señor Kuczynski, que ha quedado en el papel. También tenemos un plan nacional de infraestructura en donde se priorizan obras por regiones que sean estratégicas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y la inversión privada va a recuperarse a medida de que la gente esté vacunada. Bueno, mientras tanto, todos tienen que cuidarse y van a ver, lamentablemente, el Perú tiene, de acuerdo al SINADEF, más de 100.000 muertos en exceso hasta el día de hoy, o 150.000 muertos en exceso, que posiblemente hayan sido de COVID en total, y eso nos pone en un escenario muy trágico y vulnerable, y que incluso la pegada a la economía se ve en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una medida urgente y necesaria que se requiere aplicar, sea quien sea el gobierno que entre, ¿no? Totalmente. Ahora, me gustaría tocar un poco el tema de la Constitución, que también ha sido tema de agenda para el partido y en realidad creo que para todos los partidos que están haciendo campaña a día de hoy, que se ha debatido mucho entre reforma o cambio, netamente, de la Constitución política, ¿no? Que creo que a día de hoy el Partido Nacionalista apuesta por el cambio de la Constitución, ¿no? Y sin embargo, durante el gobierno del señor Humala, la Constitución que estaba vigente era la que tenemos ahora, la del año 93.
¿Qué ha sucedido entonces en estos años para que se pretenda un cambio de la Carta Magna? ¿No? Que hay cosas que no habían antes que ahora sí existen como para que se pretenda cambiar la Carta Magna. Mira, en la historia constitucional hay algo que se llama momento constituyente. Y el momento constituyente, que es el cambio de constitución, se da, es un proceso histórico, político, ¿no? Social. Por ejemplo, cuando la constitución del 33 cae, que es una constitución de corte aristocrática, oligárquica, ingresa pues la gran crisis del señor Velasco, ¿no? Ingresa el señor Velasco y está la dictadura hasta que viene la constitución del 79, ¿no? Que bueno, Velasco inaplicó esta constitución, ¿no? Entonces, ese escenario de crisis, de violencia, crisis económica, crisis política, crisis de todo tipo, lleva a la constitución del 79. Cuando la constitución del 79, una constitución de corte socialista, que ya no iba, digamos, en los 90, porque acuérdate que la caída del muro de Berlín es en el 89. Entonces, esa constitución que tiene esa base socialista se cae, pues, y por eso que nuestro modelo económico se destruye, colapsa, viene el terrorismo, y el Perú entra en una etapa de crisis, y eso nos lleva a la constitución del 93. Entonces, bajo ese razonamiento, estamos en el año 2021 y desde el año 2000, desde que el señor Kuczynski ingresó, ¿no? Hace 5 años, vacancia, crisis política, cierre del Congreso, viene la pandemia, empeoran las cosas, crisis económica, crisis social, paros, mañana hay paro, todos los días están yendo paros, ya, concentración de grupos de poder económico, oligopolios, ya. Ese escenario de crisis lleva al cambio de constitución, el cual es el planteamiento, de lo cual nosotros llamamos momento constituyente, ¿no? Entonces, esa constitución ya se agotó. Corrupción, caso Odebrecht, caso del Lavajato, audios de la vergüenza, corrupción en el sistema de justicia, ya. Toda esa crisis es porque el modelo, el marco legal en el cual la sociedad se va a desenvolver ha colapsado, ¿no? Entonces, como ha colapsado, el Perú necesita un nuevo pacto social, que es una nueva constitución. Y para ello, lo que se ha discutido es, en primer lugar, hacer un referéndum, ¿no? Para legitimizar los actos, porque no se trata de que un partido, como la vieja izquierda, lo ha planteado, ¿no? Que ellos quieren imponer. No se trata de imponer, se trata de hacer la consulta al pueblo. Seguramente, en cuanto superemos este tema de la pandemia y nos recuperemos económicamente, seguramente entrará a discusión. Ahorita no es prioridad realmente, entrará a la discusión el cambio de una constitución en el cual se someterá a referéndum, la consulta, se instaurará una asamblea constituyente y la asamblea constituyente redactará una constitución, el texto, y ese texto otra vez se someterá a otro referéndum para que se pueda aprobar o no se pueda aprobar, ¿no? Entonces, en conclusión, el escenario de crisis y eso, mira, no hay cuándo salimos de esto, ¿no? Entró el señor Kuczynski, entró el señor Vizcarra, estuvo este señor Merino, estuvo el señor Arauz, 4 presidentes en 5 años, 2 congresos. Entonces, esa crisis política que no nos lleva a la gobernabilidad es porque la Constitución se agotó. Otros discuten el modelo económico, otros discuten el tema minero, otros discuten el tema laboral y así, ¿no? Entonces, cuando ya llega un momento de intolerancia, que estamos a punto de un estallido social con todo esto que venimos arrastrando, eso se llama momento constituyente y por eso es importante poner a debate si es factible o no es factible el cambio de constitución. Por eso es la importancia de someterlo a un referéndum, ¿no? Ahora, justamente me gustaría quedarme en ese punto, ¿no? En la parte del referéndum, ¿no? Porque, así como lo menciona usted ahora, también en una entrevista señaló justamente de que habría que recurrir a la participación ciudadana, ¿no? Al pacto social, como usted bien menciona, ¿no? En este cometido para poder formular una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, ¿no? Sin embargo, estas elecciones, como tal, están mostrando niveles muy bajos de participación ciudadana, incluso mayores a los que a años anteriores, posiblemente, ¿no? Y es que además, si le sumamos la pandemia, que creo que es el factor principal por el cual la gente no desea ir a votar por un temor al contagio, más ahora en esa segunda ola de contagios, en ese sentido, ¿no cree usted que se complicaría esa tarea? Y si aún más le añadimos el hecho de que ya el país como tal, a través de las encuestas, a través de los comentarios, de distintas redes sociales, incluso de medios oficiales también, protestan su enérgico rechazo a la clase política actual. Entonces, ¿cómo incentivar a que la gente vaya a votar por un referéndum con ese dictamen que tienen hacia ese rechazo previo que tienen a la clase política y encima el hecho de tener que salir a la calle a exponerse?
Bueno, en primer lugar, como te había mencionado, creo que antes de incluso someter cualquier tipo de votación, debe superarse el tema de la pandemia, ¿no? Ahora, esto, al menos respecto a las elecciones que vienen, no es una dificultad, porque en Estados Unidos ha habido elecciones, Ecuador ha habido elecciones, y creo que su segunda vuelta es ahora también el 11 de abril. Sí. Entonces, eso no es impedimento para que la población, guardando su distanciamiento, siguiendo las reglas de higiene y los horarios que van a haber de acuerdo al código del DNI para votar, sea un impedimento. Y las exoneraciones para aquellas personas que tengan riesgo que no voten, se tienen que cumplir, ¿no? Y también seguramente exoneraciones de multa. Entonces, yo creo de que este tipo de situaciones que son herramientas legales para que se pueda o no llegar al cambio de una constitución, se tiene que consultar, bueno, se tiene que consultar. Y yo creo que no sé por qué hay rechazo dicen, la clase política, ¿no? Porque muchos de los expresidentes que han pasado han tratado de hacer todo lo posible, ¿no? Por ejemplo, el presidente Ollantumala trató de añadir la inclusión social, bajó 7 puntos porcentuales la pobreza. Los anteriores presidentes, el Perú, lamenta, claro, con sus limitaciones históricas, porque no es un problema de un gobierno, es un problema que tiene más de 200 años, con sus limitaciones presupuestarias, educativas, económicas y de todo tipo, ha tratado, siempre ha estado subiendo, al menos desde los 90 adelante, siempre ha habido alza en la economía, ha habido más inclusión social, muchos han salido de la pobreza. Entonces, el tema está en tratar de que este crecimiento sea más acelerado. Y si bien es cierto, también hay mucha responsabilidad de la prensa en manchar imagen y reputación de muchos políticos que, por ejemplo, de manera injustificada, lo hacen, ¿no? Sin pruebas, sin juicios al menos abiertos, sin situaciones. Nuestro sistema de justicia está muy politizado. Entonces, eso con más razón requiere un cambio y una reforma, por ejemplo, como continuar la reforma de la Junta Nacional de Justicia, donde necesitamos un poder judicial totalmente independiente. Entonces, yo creo de que la población tiene que ser consciente y respaldar al menos aquellos partidos que tienen cierta historia, cierta tradición, ciertos planteamientos, porque lo peor sería que llegando el día domingo, tener personas improvisadas, sin partido, sin ideología, sin equipo, personas que han aparecido de la nada a juntarse para postular. ¿A qué nos va a llevar eso? Encima, con un Congreso fraccionado, ¿a qué nos va a llevar eso? La repetición de lo que pasó con Sean Kuczynski. Un vientre de alquiler que entra a la presidencia, que en ese momento va a tratar de reunir cuadros, que cada uno viene con sus intereses propios, que un Congreso partido en el cual no le va a poder permitir gobernar y otra vez entramos al círculo vicioso, ¿no? ¿A quién le conviene eso? No lo sé. Bueno, de repente a grupos de intereses que están, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, también aquellos que son aventureros políticos, pero creo que ya estos 200 años de república, al menos yo hago un llamado a reflexión a los ciudadanos a que voten de manera consecuente por aquel, al menos, partido que tenga realmente planteamientos, ideología e historia, ¿no? Que es lo que debería ser y es lo que hace una sociedad como la norteamericana, como la europea, ¿no? Si queremos nosotros estar, por lo menos, aspirar a ser un país desarrollado, creo que debemos imitar esos ejemplos. Me gustaría incidir en un punto que usted acaba de mencionar acerca de los aventureros políticos. ¿Considera que actualmente en estas elecciones hay aventureros políticos como tal, en base a lo que usted ha mencionado y cómo los ha descrito? Sí, yo creo que sí. Bueno, al menos de los que están primeros en las encuestas, salvo el Partido de Acción Popular y el Fujimorismo, digamos, los demás partidos, por ejemplo, el señor De Soto, el señor López Aliaga, ¿no? El señor de Perú Libre, creo, el señor Pedro Castillo, Pedro Castillo. son personas que han aparecido de la nada, ¿no? Y que si bien es cierto, pueden representar parte del descontento social que tú has mencionado, creo que es muy peligroso ir, digamos, con un caudillo, porque, o sea, tú lo que quieres ser es un administrador del Estado, ¿no? Es como que tú tienes tu empresa y, digamos, necesitas gente preparada y con el objeto, digamos, el objetivo, dependiendo el tipo de empresa que tengas para crecer, ¿no? Acá, de igual manera, con más razón, porque tiene que tener una base ideológica, formación política, formación técnica, para poder gestionar, porque estás gestionando el dinero de todos, ¿no? Con otro nombre, con leyes, con instituciones, con burocracia, con procedimientos más rígidos que en una institución privada, con controles de todo tipo,
control político, controles legales, controles de todo tipo, ¿no? De la defensoría, etcétera, de justicia inclusive. Entonces, yo creo de que aquí se trata de que, digamos, tratar de que la población realmente sea consciente, ¿no? de lo que va a hacer, ¿no? Pero porque los aventureros políticos son personas que aparecen de la nada, y que no han tenido quizás un pasado político en sus partidos, son partidos que aparecen a última hora, y la gente que lo acompaña también es gente que ha aparecido a última hora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nos va a llevar otra vez a la incertidumbre política, incertidumbre jurídica, inestabilidad, y creo que ya no estamos para eso, ¿no? Para repetir otra vez el escenario que ha ocurrido antes, ¿no? Candidato, me gustaría referirme ya netamente a su campaña, a su postulación como tal, ¿no? A algo que usted ha calificado como guerra sucia, como tal, ¿no? El mes pasado un portal web hizo pública una investigación en la que usted es señalado como el presunto autor de ciertos acosos a menores de edad. De hecho, el mismo portal reveló capturas de pantalla a manera de pruebas de los presuntos chats donde hablaba con las menores, ¿no? ¿Usted cómo ha manejado toda esta información y por qué el calificativo de guerra sucia? Claro, pues porque realmente a mí me preocupa, digamos, la falta de responsabilidad de publicar, o sea, para empezar, las conversaciones son privadas, ¿no? La norma es clara respecto al tema de lo que debemos publicar las conversaciones. Segundo, imputar que estas conversaciones provendrían de mis redes. Lo tercero, las supuestas agraviadas, quiénes son. Entonces, acá hay un trasfondo político, ¿no? Entonces, cuando tú acusas a alguien de algún tipo de delito, o sea, y el acoso es, no es hablarle a alguien, el acoso es cuando tú tienes un poder sobre la otra persona, laboral, o el acoso callejero que está regulado, digamos, en ese caso sí, ¿no? Porque tú no conoces a la otra persona y quieres abusar. Pero en el tema de redes, es decir, no existe una justificación ni una base legal para que se impute ese tipo digamos, de conductas. Y eso, cuando tú imputas conductas que no son verdad, que tratan de manchar la reputación y la imagen de una persona, eso se llama delito de difamación agravada, ¿no? Que es lo que hice, ¿no? Denunciar a las señoras periodistas Graciela Tiburcio y la señora Tábara, creo que directora de Huayca, que hicieron pública este tipo de acusaciones malintencionadas, que no se sabe realmente quiénes son. De las investigaciones que yo pude realizar con mi equipo, se determinó de que habían personas que eran, ninguna era menor de edad, todos son mayores de edad de 20 años para arriba. Yo no entiendo, porque ni siquiera las conozco, ¿no? Que es lo más extraño. O sea, yo no las conozco ya, y si tú revisas en mis redes y en mis últimas entrevistas, yo les exhorto, ¿no? A que digan, que den la cara, porque no se trata de decir, hay 5, 10, 20, 30 personas que dicen que él es tal cosa, ¿no? Entonces, eso no es así. Hay que ser responsables en las afirmaciones que se dan, y con mayor razón si es de prensa, ¿no? Por eso que esa nota no tuvo ningún tipo de impacto, que no, ningún medio importante, al menos de Lima o de Perú, lo ha tomado en cuenta, y que yo sí lamento el comunicado del Partido Nacionalista. Incluso yo tengo personas que me han informado de que esto provendría en cierta manera de algunas personas del Partido Nacionalista, específicamente el señor Pedraza, que va con el número 1, y del señor personero legal Edinson Guamán, por su acelerada, digamos, respuesta de este comunicado. Hasta ahora no me han notificado la supuesta separación. Y también de estas denunciadas por el tema de difamación agravada, algunas de ellas son militantes y simpatizantes de Juntos por el Perú y del Partido Morado, ¿no? Entonces, es evidente que hay una mala intención, una mala fe. Cuando uno quiere hacer denuncias de este tipo, no se recurre a la vía periodística, se recurre a la vía penal, y ninguna ha hecho eso, ¿no? Entonces, realmente a mí me mortifica mucho que hayan dicho esas cosas que no son verdad, ¿no? Yo les vuelvo a exhortar públicamente a que den la cara, a que no se escondan, y igualmente a todos los trolls que paran insultando, que paran ofendiendo. Realmente yo no les tengo miedo a nadie, ¿no? Entonces, por mi lado, soy abogado y me voy a defender, y en su momento serán juzgados y sentenciados, ¿no? Me gustaría retroceder a un par de puntos, nada más. El primero, en el que usted mencionaba justamente el tema de las redes sociales y todo. Yo entiendo que el acoso callejero está regulado y que existen normativas vigentes para ciertos tipos de acoso, pero naturalmente, en caso, como menciono, que las investigaciones y las acusaciones de Huayca hayan pasado por un proceso de verificación y sean correctas en lo que señalan, las pruebas que han mostrado, las presuntas pruebas que han mostrado, calificaban ciertos mensajes con
ciertos grados de tono, ¿no? Que se podrían malinterpretar de alguna manera si es que no iban directamente con esa intención, para empezar, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, justamente lo que mencionaba del Partido Nacionalista, ¿no? Que usted lamentaba mucho el comunicado, ¿no? Porque justamente el partido le pidió la salida. Ya a finales de febrero le pidió la salida del partido porque la fecha para que ellos mismos pudieran separarlo a usted de la agrupación ya pasó. Fue el 21 de febrero, si mal no me equivoco. Era la fecha límite para que los partidos pudieran apartar de manera directa a cualquier persona dentro de sus planchas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo que estaban pidiendo era su renuncia como tal. No sé si ha recibido alguna notificación, si han pedido su renuncia como tal, porque hasta ahora el partido no se ha pronunciado respecto de este asunto, de estas acusaciones no se ha pronunciado. Bueno, como tú puedes reiterar, las conversaciones son privadas, nadie tiene derecho a meterse en mi vida privada, ¿no? Eso, hablarle a alguien no es un delito, eh, a menos de lo que, bueno, no han colgado, digamos, han tratado de sacarle de contexto las conversaciones. Bueno, realmente yo no tengo más que decir, ¿no? Es mi vida privada, yo veré lo que hago, ¿no? Y al menos yo no manejo también mis redes sociales desde 2017, para empezar. Han habido varias personas, pero al fin y al cabo, digamos, acá hay una mala fe, ¿no? Pero igual van a ser sentenciados y en su momento, ¿no? Porque muchas de estas señoritas que para empezar no saben, creo, lo que es el acoso, ¿no? Han tratado de hacer figurar como tal. Y respecto al Partido Nacionalista, emitió un comunicado, pero hasta el momento no me han separado. Y lo segundo, yo no puedo renunciar porque la ley es clara, ¿no? O sea, yo creo que acá hay un tema de falta de responsabilidad y falta de conocimiento, ¿no? Ni siquiera puedo renunciar, porque es claro, ¿no? La ley es clara, no se puede renunciar, ni tampoco se pueden separar candidaturas después del 21 de abril, ¿no? Perdón, del 21 de febrero, creo. En febrero, sí. Sí, justamente por la misma ley que establece Correcto, la OMP y el JN como tal, ¿no? así es. Eh, Ahora, también, y en base a estos sucesos, todo lo que pasó y las acusaciones que cayeron en su contra a raíz de esta investigación, ¿no? De las colegas de otro medio informativo, ¿qué puede decirnos sobre el presunto acoso y las amenazas, ¿no? Que han denunciado justamente las colegas, ¿no? Del medio que publicó el informe donde se le acusa. ¿Usted tiene conocimiento sobre esto? ¿Acusaron sobre amenazas de muerte, mensajes que las llamaban, incluso que las investigaban por ahí, incluso la propia Fundación MOME, del señor Gustavo Mome Seminario, fundador de la República, publicó un informe el día 6 de marzo, ya justo hace un mes, estamos en abril, justo hace un mes, respaldando justamente el hostigamiento y todas las amenazas de las que habían sido partícipes. No sé si usted tiene conocimiento sobre esto. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, ¿no? Yo lo único que hice es que en su momento, cuando me llamó la señora Tiburcio y me comuniqué también con la directora, era simplemente para decirles que sean responsables de lo que van a hacer, ¿no? Porque ese tipo de notas, porque no son denuncias, ¿no? Las denuncias tienen su vía legal específica, son notas o artículos periodísticos, que es difamación agravada, le dije que le iba a denunciar, y eso es lo que hice, denunciarlas y ya la están procesando, ¿no? Eh, Respecto a ese tema, digamos, pueden haber, bueno, del tema de las amenazas, yo ya lo aclaré en eso en la República mismo y en Expreso, ¿no? Yo, ¿para qué tendría que amenazar a nadie, no? O sea, a mí me parece, no sé si es falta de experiencia, falta de conocimiento, no sé, yo en lo personal no tengo nada contra esas personas, pero creo que hay mucho odio, ¿no? Se está tratando de poner mucho odio, eso es injustificado, ¿no? Realmente parece falta de capacidad, no sé realmente por qué ese ensañamiento hacia mi persona, que no los conoce, ¿no? Como te vuelvo a reiterar, incluso la señora Tiburcio es simpatizante del Partido Morado, las personas que están alrededor de ella No, también, ¿no? Entonces de Juntos por el Perú también, entonces ya sabemos por dónde va el asunto, ¿no? sí, ahora, en su cuenta de Instagram usted también realizó un comunicado justamente a raíz de toda esta problemática que gira a su alrededor, lo que usted, vuelvo y repito, denominó como guerra sucia. Usted realizó un comunicado diciendo que usted ha defendido lo indefendible, ¿no? Más que nada con un personaje tan cuestionable como Yantacito y digo lo que dice el comunicado, ¿no? En ese sentido, y a raíz también de lo que usted mencionó al inicio de la entrevista, ¿no? Usted dijo que usted es nacionalista más no humanista. Sin embargo, usted lleva la bandera del partido y esa es la que va a llevar en el Congreso. ¿Aún se siente identificado con el partido de cara a estas elecciones, ya a 5 días nada más? Yo soy nacionalista, yo no soy humanista, es lo único que te puedo decir. O sea, el partido como tal es el partido nacionalista. El señor Humala tiene problemas legales muy serios. He tratado de apoyar como profesional, tratando de justificar muchas de las acciones legales que de cierta manera son ilegítimas porque, digamos, nadie es él tiene derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, hasta que esto Exacto. no ocurra, y además hay habeas corpus en su favor que le dieron la libertad, ¿no? Entonces, yo creo de que hay que ser prudentes en las afirmaciones respecto al candidato, pero sí se le viene un juicio oral muy, muy delicado.
si es que llegara el partido a tener representación congresal, nosotros representamos al partido, no a la persona, ¿no? Entonces, habría que, en el marco de lo que está establecido en el estatuto, cumplir, ¿no? Que es básicamente conformar el partido, la bancada, si es que se llegara a tener, y apoyar aquellos proyectos de ley bueno, representar, fiscalizar, ¿no? Y emitir leyes de acuerdo a lo que nos corresponde, ¿no? Para seguir cerrando también, solamente me pica la curiosidad, ¿no? Lamentablemente. Justamente lo que usted menciona, ¿no? Yo entiendo que su línea va con el nacionalismo, más no con la doctrina humanista, si lo podemos llamar de alguna manera. Pero de alguna u otra manera la gente relaciona el rostro del partido, el más visible, que sería en este caso el del señor Ollanta con el partido. En todo caso, entonces, en esa línea, ¿no cree que a usted le desfavorece cada selección? ¿No cree que la gente puede identificar justamente? Yo entiendo que usted menciona y dice que es candidato de nacionalismo, más no del humanismo, pero mucha parte del electorado ni siquiera sabe cómo votar, ni siquiera sabe por quién va a votar este domingo. Entonces, ¿cómo explicarles o cómo exprimirlos, inhibirlos en que el rostro y el partido necesariamente no están relacionados, pero que la gente lo entiende de esa manera? Y que la imagen del candidato a la presidencia lo puede afectar negativamente a cualquiera, no solamente a usted, sino cualquiera de los parlamentarios perdón, cualquiera de los candidatos que estén ahora ostentando un lugar en el Congreso, ¿no? ¿No cree usted también que lo desfavorece a su imagen de cara a este domingo? No, yo no creo que eso sea así, porque históricamente está demostrado que la gente vota cruzado, ¿no? Una vota para presidente a uno y al Congreso otro. Al menos yo tengo bastante respaldo. Yo he llegado a lugares de Lima, y eso está en mis redes, lo que cuelgo, ¿no? Que nadie ha llegado, ¿no? Generalmente yo he ido a los lugares más alejados de Lima. Mi campaña no va dirigido ni a los jóvenes ni a la clase media para arriba. Mi campaña ha ido dirigido al 90% de la población de Lima, que es el sector CDE, ¿no? Entonces, realmente lo que piense las personas, cada quien es libre de elegir a su mejor candidato. Mi marketing político no ha ido dirigido ni a la juventud, como te digo, a las clases medias para arriba, a la clase que estudia, digamos, ¿no? Profesionales. Yo he ido a otro sector y en ese sector tengo bastante respaldo, ¿no? Mucha gente está a favor, tanto, incluso del mismo presidente Humala, que él ha trabajado por los que menos tienen, ¿no? Los programas sociales como Pensión 65, Beca 18, Cuna Más, Caliguar, entre otros, están vigentes. Sino que de repente hay mucha gente que cree que Lima solamente es, digamos, Surco, Miraflores, La Molina, ¿no? Entonces, realmente no sabe, no conoce realmente lo que es Lima, para empezar, ni siquiera lo que es el Perú, ¿no? El Perú es más clase popular. Entonces, ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos políticos, los esfuerzos legales, los esfuerzos para hacer las cosas. Y bueno, yo no creo que la imagen de presidente me afecte, porque como te digo, decir, cada quien, además ya hay 3 años que tengo yo como analista político saliendo en tantos medios, nacional e internacional. Entonces, vamos a ver, ¿no? Yo realmente tengo al menos la intención de aportar al país en las competencias que le corresponde al Congreso, ¿no? Bueno, candidato, en vista de que no tenemos preguntas del público, lo invito en este breve tiempo para que usted se pueda dirigir a todas las personas que están viendo la entrevista. Ya como cierre de la entrevista, le pido por favor que se dirija a ellos ya de cara justamente al cierre de la entrevista y lo que va a ser las elecciones de este domingo. Bueno, yo te agradezco por la entrevista en primer lugar y mando un saludo a las personas que ahorita me están viendo en vivo y que seguramente en su momento reproducirán la entrevista, ¿no? Y yo creo de que hay que ser conscientes que vamos a cumplir 200 años de historia y es muy triste ver que al menos a nuestro país otra vez, digamos, sobre todo las personas que manejan el Perú, ¿no? Que deben ser unas 20 familias que están acostumbrados a realmente poner presidentes y creo que se va a volver a repetir la misma historia, ¿no? Y realmente, bajo esa perspectiva, no va a haber cambios verdaderos, ¿no? Al menos los que sí figuran en la encuesta van a ser personas manejadas por los grupos de interés de todo tipo, porque no solamente es la CONFIEP, no solamente es, como dicen, los grupos de comercio, los grupos mediáticos, ¿no? Hay muchos grupos de interés. Entonces, yo hago un llamado a la población que realmente voten por personas que quieren realmente aportar en el país, sea para el Congreso, sea para el presidente de la República, ¿no? Y sin importar, digamos, el nombre del partido, que realmente necesitamos, para nosotros avanzar como país, tenemos que madurar. Y nos falta mucha madurez también, así como hay una clase política irresponsable, también creo que hay una gran parte de la población que después está derramando sobre la leche, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar un poco
y dejarnos de odios y de divisiones y evitar realmente, ¿no?, otra vez el choque de los poderes, y para eso hay que votar. Yo creo que al menos el Partido Nacionalista es una gran opción porque ya tiene experiencia de gobierno y no nos podemos rifar, ¿no? Candidato, le agradezco muchísimo por el tiempo que ha tenido para poder conversar con nosotros desde Redacción del Diario del Gobierno. Le agradecemos también por su tiempo y le deseamos la mejor de las suertes en su devenir político y profesional. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, candidato. Chao. Reiterarles a todas las personas que están viendo que acabamos de tener la entrevista con el señor Víctor Quijada del Partido Nacionalista, del ex candidato, del candidato a la presidencia, el señor Ollanta Humala, expresidente de la República, como muchos de ustedes seguramente recordarán. A manera final, siempre recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes oficiales del diario, tanto en Facebook como en Instagram, como Diario El Gobierno. Y también invitarlos que en breves minutos, a partir de las 8 de la noche, en nuestra plataforma de Facebook Live, estará nuestra compañera Alessandra Carrión entrevistando al candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano, el señor Alberto Bingolea. Los invito a que puedan formar parte del live y me despido ya de este capítulo de Interceptados. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.